necesita ahora Cuba es oración. La Biblia dice que oremos por los que están en eminencia, como dice 1 Timoteo capítulo 2, para que haya paz y podamos vivir honestamente. Queremos saludar a todos los jóvenes de las grupo Mijat, también mi esposa que está conectada con nosotros en esta noche, alabando y glorificando a Dios como una oyente. Queremos decirle que verdaderamente, hermano, todo lo que está sucediendo, tenemos que entender que esto no es más que principio de dolores. Mateo capítulo 24 y versículo del 13 en adelante, Jesucristo profetizando de los últimos tiempos, de los acontecimientos que iban a suceder, habló claramente y dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habla de los rumores de guerra, habla de los tumultos, habla de los terremotos, habla de diferentes eventos naturales que iban a ser vistos, habla también de las pandemias, todo lo que está pasando. La Biblia dice que cuando veáis todas estas cosas que acontecen, erguíos y levantemos nuestra mirada al cielo, porque el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia está más cerca que nunca. ¿Cuál debe ser la función de la iglesia en estos momentos? Orad sin cesar, para que seamos tenidos por dignos de escapar de las cosas que han de venir. ¿Cuál debe ser el ejemplo o la actitud de los jóvenes? La actitud de los jóvenes, a nosotros, el mismo Señor, en cierta ocasión, le dijeron estas palabras, tú eres rey. Y le dijo a Pilato, ¿lo dices tú o te lo ha dicho otro? Él le dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí y no me dejarían que me prendían. Acordémonos, hermanos, que el reino de Dios no es un reino de este mundo y que nuestras armas no son armas carnales, sino como dice 2 Corintios 10, poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Si la iglesia, los jóvenes, hoy, en lo que está sucediendo, no solamente en Cuba, sino en diferentes países del mundo, porque vemos como guerras, rumores de guerra, vemos las pestilencias, vemos las enfermedades, vemos las sediciones casi en todos los países, vemos cómo se levanta tumulto, la gente pidiendo libertad. Yo traía un mensaje y decía que la verdadera libertad no se encuentra en ningún hombre. La verdadera libertad la trajo Cristo. ¿Y a quién se la da? Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Quiere decir que la verdadera libertad está en aquellos creyentes verdaderos que han nacido de nuevo, que tienen a Cristo en su vida como su Señor y Salvador, que viven en el Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en este momento de dificultad, Dios quiere una juventud. Y hay una palabra para los jóvenes. Dice la palabra en el libro de Tito capítulo 2 y el versículo 6 y 7 dice, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Qué cosa es una persona prudente? Que no habla mucho, como la Virgen es prudente, que actúan, que demuestran con el ejemplo más que con las palabras, sus hechos, como dice David, que hubo varones prudentes. David era un hombre valiente y prudente. Prudente es la persona que no habla mucho, la persona que cuando abre su boca, la abre para hablar de Cristo, para predicar de Cristo y sobre todo para dar ejemplo. En este mismo libro le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando
integridad y seriedad. También la palabra nos enseña en segunda de Timoteo, primera de Timoteo 4:12, hablándole a un pastor joven, porque Timoteo era un pastor joven. También vemos cómo Tito eran hijos espirituales de Pablo, jóvenes que empezaban a ejercitar el ministerio pastoral, pero jóvenes que fueron ejemplo. Si Cuba necesita algo hoy, si los jóvenes cristianos hoy en Cuba, si algo Dios necesita de ellos, es que sean ejemplos en medio de toda esta turbación, en medio de toda esta confusión, en medio de la profecía como se está cumpliendo hoy en día. Esta pestilencia está escrito que iba a suceder. Dice que habría hambre, pestilencia en diferentes lugares, rumores de guerra, terremotos. Estamos viendo un ambiente como nunca. Se está cumpliendo la palabra. Nosotros esto no nos debe de asustar. Nosotros lo que tenemos que hacer en este momento, los jóvenes, los líderes, los pastores, es poder dar testimonio de que Cristo es real, de que solamente en Cristo hay salvación, de que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es un momento donde Cuba necesita jóvenes, pero no gritando, no peleando, no fajándose, sino con prudencia, dando testimonio, como dice la palabra. En 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Yo tengo jóvenes en el ministerio. Nosotros estamos pastoreando por 35 años y tenemos jóvenes en la iglesia. Cristo rompe las cadenas, ministerio internacional, que usted lo ve que nacieron en el santuario, hoy tienen 25, 30 años y usted lo ve ahí, mire, fieles, predicando a Cristo, ganando almas para Cristo. Yo siempre lo he dicho y lo creo, el cristiano no se mete en política porque nuestro reino no es de este mundo. Lo de nosotros es predicarle a todos, sea quien sea, de que en Cristo hay salvación, de que Cristo vino, murió en la cruz del Calvario por amor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Predicarle el evangelio, predicarle las buenas nuevas, predicarle el mensaje de la cruz, que Cristo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y no solamente predicarlo con nuestros labios, sino dar testimonio de nuestra predicación, siendo ejemplo, como le dice Pablo a Timoteo, porque usted no sabe el poder de la influencia personal cuando damos testimonio con nuestro propio ejemplo. Como dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos como la misma palabra nos enseña en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 13. Dice, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, escucha joven, porque habéis vencido al maligno. ¿Cuándo es que un joven puede vencer al maligno? Cuando mira al que lo venció. ¿Quién venció a Satanás? Cristo lo venció en la cruz del Calvario, venció al diablo, venció a los principados, venció las muertes, venció las potestades, los exhibió públicamente, y dice la palabra que en él, cuando perseveramos en él, cuando le amamos a él, cuando obedecemos su palabra, en él somos más que vencedores. Él nos ha dado las armas poderosas, no solamente a nosotros los adultos, sino a los jóvenes, porque mientras que nosotros vamos pasando, ahí están ustedes jóvenes. Cuba necesita jóvenes llenos del Espíritu Santo. Hubo en la Biblia muchos jóvenes que fueron ejemplos, pastores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Vemos en el Antiguo Testamento un joven como José,
Mire cuántas pruebas pasó José, pero dice la Biblia que el Señor estaba con él. Y lo que hacía, echaba hacia adelante. Vemos otro joven, Daniel, un joven que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y Dios lo levantó. Vimos a 3 jóvenes judíos, Cedrac, Mesac y Abednego, que aun cuando estuvieron expuestos para ser lanzados al lago, como dice, al horno ardiente, se pararon firmes y dijeron: no vamos a adorar. Si nos quieren echar, échenos, pero nos vamos a parar firmes. El Dios que le servimos nos librará, porque ellos, solamente la vida de ellos era servirle a Dios. ¿Cuál es tu vida, joven? La Biblia dice al joven, en 2 de Timoteo dice: huye de las pasiones juveniles, huye. Tristemente, hoy muchos jóvenes en las iglesias, lo digo porque soy pastor por 35 años, una de las cosas que está tumbando mucho a los jóvenes es ese noviazgo que a veces tienen los jóvenes, pero en ese noviazgo, en vez de haber pureza, en vez de haber obediencia, en vez de haber santidad, tristemente hay mucha pasión juvenil. Y tristemente muchos jóvenes hoy están en pasiones juveniles. Dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la pureza, el amor, la fe, con aquellos que invocan al Señor con corazón limpio. Vemos un ejemplo de 2 jóvenes en el Antiguo Testamento. El primero, Samson, tenía poder. Dios le había hecho nazareo, le había dado un poder especial para que fuera juez y librara al pueblo de Israel en ese entonces de los filisteos, pero era un joven enamorado carnalmente, un joven que cada vez que veía una filistea se le acercaba. Y mire al final de este joven cómo el diablo lo engañó con una mujer que se enamoró. Yo le voy a decir algo: tenga cuidado con las pasiones juveniles, con el enamoramiento carnal. El enamoramiento carnal siempre termina mal. Usted joven, jovencita, ustedes que me oyen, porque yo creo que aquí hay jóvenes que ya tienen su edad y muchos de ellos quizás son solteros. Órele a Dios antes de casarse, que la pareja que usted vaya a tener sea una muchacha espiritual, una muchacha que ama a Dios, una muchacha consagrada, porque mire lo que le pasó a Samson por ser un enamorado, enamorado carnal. Cada vez que veía a alguien se enamoraba, y al final, mire cómo Dalila, usada por el mismo diablo, lo engañó. ¿Y cuál fue el fin de este joven que Dios llamó, que Dios usó, que Dios lo llamó desde el vientre? Dice la Biblia que le sacaron los ojos. ¿A cuántos, Dalila, jóvenes hoy le están sacando los ojos como se lo sacaron a Sansón? ¿Por qué? Porque en vez de huir de las pasiones juveniles, era muy enamorado y caminaba más por las pasiones, por los sentimientos, que por la guianza del Espíritu Santo. Vimos a otro joven también, José. Los 2 eran llamados de Dios, pero mire la diferencia entre José y Samson. José era un hombre prudente, José era un hombre temeroso de Dios. José fue un hombre que, mira, a pesar de todo lo que sufrió, se mantuvo fiel hasta el momento que fue vendido como esclavo a casa de Potifar. Y la mujer de Potifar, que era una impía, porque eso es lo que hacen las impías. Cuando ven un joven cristiano, un joven de la iglesia, un joven que quiere dar testimonio, un joven que se quiere mantener puro, ahí está el diablo usando a las impías para tumbar al joven. Y mire cómo trató de enamorarlo, cómo trató de tumbarlo, cómo trató de que cayera. Y ese joven decía: ¿cómo yo voy a, después que mi amo puso todo en mis manos, cómo yo le voy a ser fiel? Y la mujer se le tiró y salió huyendo y dejó su ropa y prefirió ir a la cárcel por una calumnia que acostarse, ceder a las pasiones juveniles. Y mire qué lindo al final, cuál fue el fin de este joven José. Estuvo preso, pasó mucho, pero al final Dios lo honró, porque Dios honra a los que le honran. En el libro de Eclesiastés capítulo 12 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.
para que cuando vengan los días malos, tengas en ellos contentamiento. Y en el primer libro de Juan, capítulo 2 y versículo 14, dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cuándo es que podemos vencer al maligno? ¿Cuándo es que un joven puede vencer al maligno? Cuando la palabra de Dios, la palabra que Cristo nos trae a través del nuevo pacto, esa palabra es espíritu, esa palabra es vida, esa palabra es el verdadero alimento espiritual, esa palabra es la que nos fortalece a través de la gracia que es en Cristo. Esa palabra del nuevo pacto nos hace ministros competentes, jóvenes competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Dios está buscando jóvenes que se llenen del espíritu, jóvenes que no solo conozcan la Biblia, sino que la amen, que la prediquen, que tengan la unción, porque para eso el Señor en el libro en el libro de los Hechos, capítulo 2, fueron llenos del Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo para poder predicar a Cristo muerto, resucitado, al Cristo que es poder de Dios para salvación. Vemos aquí en la Biblia muchos jóvenes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, jóvenes que fueron ejemplos. Samuel era un joven que iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. El joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí y la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión consecuente. Y como mire cómo Dios bendijo a Samuel, que lo levantó como profeta. También vemos a David en 1 Samuel 17:33. ¿Qué dice primera de Samuel 17:33? Dijo Samuel a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Añadió David, dijo: el Señor que me ha librado de la boca del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, el Señor está contigo. Y un joven, mire qué clase de joven más valiente, que cuando David se enfrenta a Goliat, ¿con quién se enfrenta? Con una onda y unas piedrecitas. Y el gigante, cuando lo vio, dije: ¿quién es este perro? Y él dijo: tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Y mire cómo lo derrotó, que no podía ni cargar la espada. Hermano, Dios nos ha dado armas espirituales poderosas en Dios. El nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el poder de Jesucristo. En Cristo somos más que vencedores, tenemos la victoria en Él. Si en el Antiguo Testamento muchos de ellos que no tenían la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo solamente en el Antiguo Testamento se le daba a los profetas y a los reyes, hoy nosotros, la juventud, tiene el privilegio de ser llenos del Espíritu Santo, como fueron estos hombres de Dios en el Nuevo, Timoteo, Tito, y se puedan parar firmes. Joven, sé ejemplo. Joven, el Señor te ama. Huye de las pasiones juveniles. Conságrate a Dios. El día que Dios te vaya a dar una compañera y tú también, jovencita, órale a Dios. Órale a Dios y Dios te la da. Pero que sea una muchacha llena de Dios. Que sea una muchacha con visión espiritual. Que sea una muchacha que ama al Señor. Para que puedan los dos servir a Dios. Nosotros hay muchos pastores que ya estamos viejos y necesitamos jóvenes que sean líderes, que se levanten como pastores, como líderes de jóvenes, como jóvenes llenos del Espíritu Santo, consagrados, que vivan una vida en santidad, que esa santidad viene por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo, ofrecida una vez en la cruz del Calvario, como dice Hebreos 10:10. Este es un tiempo que Dios está buscando jóvenes valientes, jóvenes dispuestos, pero no a guerrear con armas carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hablarle a las almas en el amor de Cristo,
a cualquiera de los bandos, a cualquiera de los bandos. Mire, hubo un hombre llamado Richard Woodman, hombre que fue encarcelado hace muchos años, y él escribió un libro titulado Torturado por Cristo. Ese hombre cayó preso en las cárceles de allá, creo que fue de Rusia, no sé de qué país, y ese hombre, mire, lo torturaban, pero ese hombre con humildad, con prudencia, les hablaba de Cristo, y usted no sabe cuántos soldados ese hombre ganó para Cristo. El testimonio más grande nuestro lo vemos Pablo cuando estaba en la cárcel. Pablo cuando estaba en la cárcel con Sila, dice que cantaban cánticos a Dios. Y mire cómo Dios los libró, envió un terremoto y abrió las puertas. Y Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, capacitó a muchos jóvenes para que sirvieran. Yo en esta tarde me han dado 20 minutos, pero yo quiero decirle a los jóvenes que me están oyendo, acuérdense que Dios nos habla, nos capacita. No importa que usted sea joven. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Lo dicen los salmos, con guardar la palabra. Joven, guarda la palabra. Sé ejemplo en conducta, en amor, en fe, para que vean tu ejemplo. Tu ejemplo va a hablar más que tus palabras. Como le dice Pablo a Timoteo, preséntate como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Este tiempo de ser ejemplo. Yo quiero orar por los jóvenes, esos jóvenes. Mire, yo empecé a la edad de 27 años, me convertí a Cristo. Era joven, era soltero. Y tengo hoy 69 años. Llevo 42 años sirviéndole a mi Señor. Yo era un joven que tenía un programa de televisión aquí en Miami, en el canal 51, que se llamaba Hit Parade. Yo traía a los jóvenes, porque yo fui compositor y autor de música mundana cuando no era cristiano. Yo vivía en discotecas. Yo tenía una entrada como compositor, entrar a las discotecas gratis. Cuando yo llegué a Miami para componer discos y vender los discos que yo escribía y componía. Y entré en un canal de televisión pasando un programa que se llamaba Hit Parade. Y ponía a los jóvenes a bailar. Yo oía un pastor que venía detrás de mí y predicaba. Y decía, yo no quiero oír a esa gente. Yo no vine aquí a oír pastores. Yo vine aquí a echar para adelante, porque todo el mundo viene a Estados Unidos a echar para adelante. Pero mire qué lindo, hermano. Oyendo al pastor, como dice la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Llegó un momento, dije, déjame ir a esa iglesia para ver lo que habla este hombre. Y me convertí a Cristo a los 28 años. Y de ahí empecé, mire, cambié el programa que tenía, que se llama Hit Parade, que ponía a los jóvenes a bailar y a las muchachitas a bailar. Teniendo el Hit Parade de ese entonces, y el Señor puso en mi corazón, abre un programa llamado Testimonio de la Juventud Cristiana. Y empecé a ganar para la gloria de Dios, almas para Cristo, y pasaban los testimonios por el canal 51. Y de ahí en adelante empecé donde quiera que Dios me llevaba. Predicaba a Cristo. Había un fuego tan lindo en mi corazón que todavía lo tengo. Y llevo 42 años sirviendo. Lo mejor que hay para un joven es consagrarse, amar, servir a Dios. Hay jóvenes que dicen, bueno, yo quiero conocer primero el mundo y después doy testimonio. El mejor testimonio es que nunca te hayas sentado en sillas de escarnecedores, que hayas nacido en el Evangelio, que crezcas en el Evangelio, que ames el Evangelio y cuando te toque partir con Cristo, te vayas puro, limpio, santo, con la palabra del Señor en tu corazón. Estamos en tiempos peligrosos, joven. Cristo está a la puerta. El Señor viene pronto. Vamos, el poco tiempo que nos queda, dedicárselo al Señor. Ustedes tienen privilegio allá todavía en Cuba, que a pesar de todas las dificultades que hay,
Todavía las iglesias en Cuba aman al Señor. Aquí en Estados Unidos, usted no sabe la apostasía que hay. Usted no sabe las doctrinas de demonio que hay. Usted no sabe la guerra que hay entre los mismos cristianos, divisiones, contiendas, un montón de doctrinas falsas, porque la Biblia es una de las señales de que Cristo viene. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Estamos viviendo la apostasía. El Señor está a la puerta. Cristo está a la puerta. El día menos pensado suena la trompeta y los que estén preparados, esas vírgenes prudentes que tengan aceite en su lámpara, pronto se irán con él. Joven, sé ejemplo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo. Sé prudente. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad. Quiero terminar con estos versículos que sé que van a ser de bendición para los jóvenes que me están escuchando. En 2 de Timoteo 1:5, mire lo que dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Fue instruido por su abuela y su mamá por la palabra, porque su padre era griego. La instruyeron, la instruyeron. Y en 2 de Timoteo 3:15 dice que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Quiero hacer una oración por todos los jóvenes. Y quiero en esta noche preguntar. Yo no los veo, pero Dios los está viendo. Y cuando el pastor Leonardo me invitó, yo le dije con amor, con amor. Hoy mismo teníamos un servicio juvenil que lo hacemos por Zoom, que llega a muchos países, ya que nosotros nos conectamos por YouTube y por Facebook a más de 40 países en el mundo, por la gracia y la misericordia de Dios. Llegamos casi a 100,000 personas semanalmente a través del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas, Ministerio Internacional. Siempre he amado a los jóvenes, porque yo también empecé joven y el ministerio lo empecé joven. Y amo a los jóvenes, los exhorto. Al contrario, he visto jóvenes que dan más testimonio que muchos adultos, que viven de los recuerdos. Uno no puede vivir de los recuerdos. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que un día recibiste por la imposición de mis manos. Y no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo y de mí, presos suyos. Vamos a orar por toda la juventud y aquellos jóvenes que me están oyendo, que en este día quieren decirle a Dios: Señor, quiero renovar mi vida contigo. Me has hablado por tu palabra. Quiero consagrarme. Quiero huir de toda pasión juvenil. Quiero huir de todo lo que no sea tuyo. Me quiero consagrar. Porque si tú me tienes en Cuba y todavía me tienes aquí, es con un propósito. Que tu propósito se cumpla en mí. Acuérdese que la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y voy a hacer una oración también por Cuba para que Dios tenga misericordia y separe todo derramamiento de sangre y Dios pueda traer salvación, la verdadera liberación, libertad, que solo está en Cristo Jesús. Los jóvenes que quieren hoy renovar su vida con el Señor, decirle: Señor, me quiero renovar, quiero empezar consagrándome, fortaleciéndome en ti. Dice que la palabra que permanece en ustedes, jóvenes, es la que le hace vencer a Satanás. Por eso es que la palabra es la espada que Dios nos ha dado. Cristo venció a Satanás en el desierto con la espada. Escrito está. Llénate del Nuevo Testamento. Pídele a Dios que te llene del Espíritu Santo si no lo tienes. Escudriña la Escritura. Ellas dan testimonio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, presento a toda esta juventud allá en Cuba. Gracias por darme esta oportunidad
en este momento de poder traer una palabra para ellos. En este momento de dificultad, permite que ellos den testimonio, pero su testimonio sea de buenas obras, presentándose en todo, en la enseñanza, en la conducta, en el amor, en la fe. Guarda a este pueblo, guarda a estos jóvenes, líbralos de todo mal y que cada día se puedan seguir llenando de ti, hablándole a otros jóvenes, ganando a otros jóvenes para Cristo, porque tú vienes pronto y tu galardón para darle a cada uno según sea su obra. Guarda la iglesia en Cuba, que se mantengan buscándote, llenando sus lámparas de aceite, que sean prudentes como las vírgenes prudentes, porque se acerca la medianoche y solamente aquellos que están preparados van a poder entrar contigo. Gracias por estos jóvenes, gracias por esta invitación, gracias por todos los líderes, los pastores y todos los siervos tuyos allá en Cuba. Que tu gracia, que tu paz, que tu amor sea con cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, y consagra esta juventud. Oro por ellos. Ellos están con sus manos levantadas, pidiéndote que los consagres cada día más, para que puedan ser un buen ejemplo en la otra juventud que quizás no conoce a Dios y puedan ganar muchas almas para Cristo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz, el amor y la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Me despido en el amor de Cristo. Gracias por esta oportunidad y por cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Cuando Cristo llegó a mi vida, fue tan grande ese amor que mis penas y mis heridas olvidaron su dolor. Cuando Cristo salvó mi alma, tanta bendición me dio que las raíces del averno de mi vida desarraigó. Qué feliz me siento yo junto a Cristo el Salvador, junto a Cristo el Señor, encontré lo que es amor. Cuán perdido estaba yo en la turba oscuridad, oh mi Cristo, oh Señor, qué feliz me encuentro.